Silvia Jiménez, gerente de inversiones de Mercado Valores. Bienvenida a Reto Siglo XXI. Muchas gracias, don Jorge, por esta invitación. Será un placer compartir este ratito No, acá. primero es importante hablar de los valores y el mercado de valores. O sea, yo gerencié una empresa que participamos entre los primeros casi del mercado de valores a través de la Bolsa Nacional de Valores. Era privada y es privada, pero llena de regulaciones. Me acuerdo de William Hayden y todos esos que pasaron ahí. Pero en este país no se puede emprender. Cuesta mucho. O sea, le piden a uno una historia de vida que tiene que ser perfecta, ¿va? Y las garantías tienen que ser mejores y con mayor rentabilidad que los bonos de gobierno. Bonos de gobierno que aumentan con el déficit y déficit que crece. Y lo importante ahora es impulsar la economía. A los emprendedores nuevos, a esa gente que tiene una computadora o 5 computadoras y que son fintech, que son... Yo acabo de entrevistar a un muchacho y me dice, bueno, ¿cómo cuesta, va? Porque Sí. ellos trabajaban mucho en lo que luego desarrolló con mucho éxito el Banco Central, ¿verdad? Porque es un banco central muy raro, ¿verdad? Tiene un banco central que se mete En varios temas. en varios temas, ¿verdad? Ahora está Sí. con lo del cobro electrónico para los autobuses, ¿verdad? Y tiene una gente muy calificada y un sistema muy robusto y han hecho muy bien las cosas. Sí. Por dicha no lo han hackeado. Pero de ahí uno está muy preocupado porque los fondos de pensiones crecen, cada 5 años se duplican. Cuando uno habla de las cifras, 25.000 millones de dólares. Quiere decir que dentro de 5 años van a ser casi el 100% del PIB, ¿verdad? Si no, pero esto es que este es un país tan entrabado, tan lleno de regulaciones y una economía tan distorsionada que, bueno, ustedes salen a veces a invertir a Estados Unidos hasta ahora o a otros países, cualquier país del mundo, ¿verdad? Primero invierten en bonos bastante seguros, entonces no son, y las rentabilidades son de largo plazo. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué estoy perdiendo en mi cuenta para la pensión, ¿verdad? Ahí hay una gran discusión en eso. Antes no había muchas posibilidades de invertir en mercados extranjeros, que son muy dinámicos, ¿verdad? Diferentes. Mercados de capitales como los que existe, uno los ve todos los días, ¿verdad? Cambian, suben y bajan, y depende también de qué está pasando en China y qué pasa con los bonos del gobierno, en fin. Sí. Ahora ya invierten hasta el 50%, ¿verdad? Pero no sé si ha llegado a esa cifra, pero mucho se dice también que la participación de los fondos de pensión en el mercado distorsionó el dólar, ¿verdad? Pero yo creo que el dólar está alterado por un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, pero Silvia, usted es la invitada, usted es la experta. Yo soy Wow. Bueno, aquí hay como 30 temas para tratar, pero Sí, usted es la experta, hábleme. Podríamos trabajar, digamos, primer el tema del desarrollo de una bolsa nacional de valores o un mercado de valores en la construcción de lo que es un desarrollo país. Al final hay que ver que en los países desarrollados, cuando uno va a Estados Unidos, invertir en bolsa es como algo del día a día. Es súper natural, desde que los chiquitos están en Los las ponen a escuelas, jugar colegios, con la bolsa. ya saben qué es eso, es como muy natural. Y no tanto, bueno, aquí definitivamente no estamos ahí.
Cuando uno ve Chile, que es un mercado bastante más desarrollado que nosotros en la parte bursátil, hay una visión país a la hora de desarrollar el mercado. ¿Por qué? Porque hubo en aquel momento un incentivo fiscal incluso, digamos. Entonces empieza, es decir, tiene que ser una visión integral para llevarlo ahí y es un mecanismo de desarrollo país. ¿Por qué? Porque al final, normalmente el financiamiento de los bancos se destina al de más corto plazo, ¿verdad? Financiamientos de 5 años que normalmente uno accede por ser una línea de trabajo o porque sos una empresa muy grande que lo que ocupa es esa rotación normal de las empresas. Pero cuando hay proyectos de mediano o largo plazo, son financiamientos que son típicos de un mercado bursátil, porque ya sean bonos de 10, 15, 20, 30, 40 años, que necesitan luego una intermediación para poder generarle liquidez, o porque se va y se emiten acciones. Voy y recojo socios para mi empresa y comparto el riesgo empresarial. Entonces, ese es el ideal, el mundo ideal donde uno puede desarrollar y tener ese mercado y esa inscripción de empresas en bolsa y uno pregunta por qué aquí, en lugar de tener más, cada vez tenemos menos. Como usted dice, usted fue parte de una empresa que era parte de la Bolsa Nacional de Valores en algún momento. Yo empecé a trabajar en esto ya hace bastantes años como analista y me acuerdo tener en mi plan de trabajo como 10 acciones a revisar, que luego vino todo el proceso que se las vinieron comiendo las transnacionales, pero no han salido nuevas. Realmente aquí en Costa Rica hoy tenemos tres emisores de acciones, de las cuales realmente una son las que tienen transaccionalidad, que son las de la cervecería o las de la FIFCO, las que conocemos. Y uno se pregunta por qué, ¿verdad? Porque hay capital, como usted decía, por ejemplo, las operadoras de pensiones. Es un cliente, un inversionista natural que anda buscando normalmente opciones de inversión y que termina invirtiendo en gobierno y que ahora ha buscado de buena lid ir a buscar inversiones afuera para diversificarse. Pero están hambrientos. Eso es impresionante. O sea, cuando uno habla de, digamos, de la 27, eso es de un fondo de pensiones europeo, español, creo. Y ellos, ahora hay que ampliarla. Y los fondos de pensión lo que tienen es plata. Exacto, y los fondos de pensión, y eso es importante aclarar, ellos tienen plata, pero ellos no son estructuradores. No son estructuradores. A ellos hay que llegarles con las opciones ya más o menos armadas para decir esto es esto con este tema y esto es flujo que va a tener. Ellos son expertos en gestión de inversiones, no expertos en desarrollos inmobiliarios, ni construcciones, ni demás. Entonces, pasa nuevamente por una visión integral que desde que se concibe la obra pública, cualquier obra tiene un ciclo de vida, ¿verdad? Tiene el momento en que se construye, tiene el momento en que se mantiene, al menos, ¿verdad? Todas las carreteras tienen, vamos a ver, un ejemplo, ¿va? La de Cañas Liberia, que costó no sé cuántos millones de dólares, pero montones de millones de dólares. Y el mantenimiento es muy alto. Ajá. Pero hay un flujo normalmente. Pero hay un flujo. Cuando ya se puede medir perfectamente la rentabilidad. Exacto. Entonces está en un punto donde quizás las inversiones... Pero ahí, ¿por qué no, por ejemplo, el gobierno lo que hace es capitalizar y que entre un fondo y ahí se pagan, abonan algo a la bendita deuda pública? Sí, y ahí eso, digamos, eso es lo que pasa en otros mercados, al final, ¿verdad? Hay mercados donde las operadoras pueden entrar a desarrollar la obra pública, a construirla, pero hay mercados en que entran únicamente ya cuando está construida y llegan a la etapa de mantenimiento, ¿verdad? Donde ya hay un flujo conocido de dinero, se sabe más o menos ya cuándo es el mantenimiento, hay una rentabilidad esperada un poco más predecible que en la primera etapa. Es un tema de decisión y de construir en un conjunto las reguladores, porque bueno, siempre hay reguladores con el papel que deba tener, con gobierno, con las empresas privadas, con los fondos de pensiones, en un ecosistema para que eso suceda, porque se habla muy sencillo de decir, está esa cantidad de dinero y debería de ayudar al desarrollo del país en lugar de irse a comprar desde fuera. Nadie quiere que te pongan de aventures. Exacto, no es un tema aventurar, ahí están las pensiones de
de todos los costarricenses, que al final hay que entender que cuando estamos hablando de pensiones es salvar una situación país en un mediano plazo, ¿verdad? Porque el costo de mantener todas las personas adultas mayores sin una pensión sería muy alto para un gobierno. Entonces, no se puede hacer como, están las pensiones que inviertan No, no. en... Es decir, hay Todo que hacerlo tiene de que estar manera regulado, responsable. pero tampoco excesivamente regulado. Completamente. Porque entonces lo que haces es entrabar. Y si pedís que tengan que tener una historia de éxito de 10 años, entonces sí, es muy difícil, ¿verdad? Hay un riesgo siempre en las Todo inversiones. tiene que haber y por eso yo un le riesgo, digo, pero un riesgo que digamos, medible, un riesgo digamos. de acuerdo al apetito que tienen las operadoras, ¿verdad? Claro. Por eso es que hay que buscarlo. Ellas tienen que analizar las opciones de inversión en función del riesgo, del plazo, del horizonte, todos, digamos, estos mecanismos que uno tiene para analizar las inversiones. Obviamente, va alineado a una rentabilidad, a un crecimiento, a un plan de negocio. Sí, pero hay algo que está malo, porque que hayan nada más 3 empresas, digamos, en el mercado de valores. Hay muchos análisis. Definitivamente hay requisitos muchas veces que a nivel regulatorio se tienen que revisar para que realmente facilite las opciones, porque vivimos a veces como muy encasillados en qué podemos hacer y qué no. Entonces no pensamos un poco más en el mundo que va cambiando más rápidamente para poder dejar emprender. Hay distorsiones en el mismo mercado. Por ejemplo, cuando uno va y solicita un crédito a un banco, llámese hipotecario, no sé, un emprendedor que quiere hipotecar su casa para emprender. Le pueden prestar al 8%, 9%, ahorita no estoy clara cuánto están las cotizaciones con los incrementos de tasas, pero no sé, hace unos meses un crédito hipotecario en colones andaba en el más 7, parte legal 8%. Y todo el montón de Pero eso costos. Es cuando yo lo comparo con el costo de ir hoy a captar el dinero en el mercado bursátil. Tengo un gobierno que está captando todas las semanas en colones al 7, el 8. 7%. Cuando los bancos prestaban al 7, 8%, los colones del gobierno los captaban al 7, 8%. Y obviamente un emprendimiento de un X monto, por decirle que quiere captar 500,000, $1,000,000, y queremos empezar a trabajar en un fondo tipo de estos startups de capital de riesgo, el inversionista llega y le dice, bueno, si el gobierno me presta a mí al 7, 8%, usted dime 15, 10, 12%. Deme un premio, ¿va? Exacto. Entonces, es que no es lo mismo que un país donde hay baja inflación, bajas tasas de interés y que sí, y además, corren riesgos, no crea, o sea, pero hay cosas que es fácil. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Titularizar los flujos de caja, digamos, de acueductos alcantarillados. Tiene tantos medidores, tiene tantos clientes, necesita invertir. No, pero se va al Banco Centroamericano y el Banco Centroamericano le presta plata al 8%, pero ya no es eso. O sea, los fondos de inversión o los fondos de pensiones, ¿verdad? Podrían entrar en esas titularizaciones de un montón de servicios, ¿verdad? Sí, por eso le digo, al final, uno, como operadores de pensiones, están hambrientos que les lleguen con emisiones concretas, obviamente, porque ellos no van a estructurarlas. Pueden decir qué cosas, y uno llega con ellos a preguntarles, bueno, qué cosas sí harían, qué cosas no hacen, para poder el que estructura buscar opciones. Entonces, pero llegas, hay veces temas legales, temas regulatorios, temas de distorsiones en el mercado, como es todavía el gobierno, pero además que limitan. Pero hay que además cambiarle la mentalidad. Es que cuando vos hablas de 25,000 millones de dólares, no es una suma despreciable. Y que tengan que ir a buscar papeles afuera del país, donde también hay riesgos, ¿verdad? Porque los bonos, si uno compra un bono, no sé, al 3, el 4% de interés, tal vez en el momento que compró, estabas ganando.
porque la inflación era muy pequeña o el FED no había aumentado la tasa pasiva, la tasa monetaria, perdón. Entonces, ahora si aumentó el rendimiento, la otra bolsa se cae, la bolsa porque tiene que pelear, ¿verdad? El Sí, rendimiento. vamos a ver, el proceso que han hecho las operadoras no está mal, es decir, es natural que las operadoras tengan que diversificar. Somos un país pequeño y como decimos, el monto ya es muy grande, incluso para que hayan proyectos de desarrollo de infraestructura. Aún así, las operadoras sí o sí tienen que tener un proceso de internacionalización de esos recursos para diversificar. Lo hicieron, les costó muchos años tomar la decisión de hacerlos porque son riesgos distintos a los que veían aquí. Y bueno, y las operadoras tienen que pasar por comités de riesgo, comités de inversiones, juntas directivas. Por supuesto, hay una responsabilidad fiduciaria en todos estos órganos y la decisión que van tomando puede ser bastante lenta muchas veces. Entonces les costó llegar al momento donde dijeron vamos a ir al mercado internacional. Lo empezaron a hacer, unas obviamente antes que otras, y bueno, muchas lo hicieron precisamente 2020, 2021. Hay riesgos en los mercados, obviamente, como reaccionan a la información muchísimo más rápido que lo que hacemos en una economía como la nuestra o un mercado como el nuestro, y han tenido que vivir este año con resultados negativos. Sí, claro. Naturales, normales, que no deberían de preocuparnos porque si porque hay algo eso es a que es de largo plazo, sí. es eso. O sea, la inflación no va a seguir. Los mercados se recuperan, la semana, el ya, mes ya pasado pasamos una crisis, bastante. la del 2008, y así vamos a pasar muchas. Ahora estamos en mucha crisis. Entonces, digamos, yo no. Yo veo, por ejemplo, que se está estabilizando ya el petróleo. Sí, digamos, yo no alarmaría y eso es un poquito las noticias a veces alarman de que los rendimientos negativos de las operadoras y que se fueron a invertir afuera. Es decir, eso es natural. Eso es normal. Es diversificar un poco el riesgo también. Exacto, y estamos viviendo un proceso bastante volátil en los mercados internacionales, que lo deberíamos de ver aquí si no reaccionamos tan rápido. De hecho, las emisiones locales hasta este mes, hasta el mes pasado y este mes empezaron a ajustarse un poco en los precios a la baja. Pero ya eso es porque nosotros somos una economía pequeña, más concentrada en los participantes, entonces la transmisión en precios no se ve tan rápida como podemos tomar nuestra deuda externa que se negocia afuera y sí podemos ver volatilidades similares a las que han pasado en el mercado internacional. Entonces, yo creo que a las operadoras no les ha quedado más a la falta de papel y porque es un proceso natural. Pero es muy triste porque un país pobre, un país con una situación como la que tenemos, donde se pueden hacer importantes proyectos que son, ¿qué le puedo decir? La carretera a Cartago, es una, luego pierde, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? La carretera, la de San Ramón. Uh-huh. Colocar papeles para una, ya se sabe cuál es más o menos el volumen, o sea, y la inversión, bueno, es cuestión de hacer buenos cálculos de inversión. Pero bueno, es importante teniendo un fondo tan grande. Hay recursos ahí, hay recursos que se pueden utilizar de una manera muy inteligente. Bien, exacto, y con razonabilidad, lógicamente. Y de una manera integral, donde el gobierno pero tenga con un proyecto. Riesgo hay también comprando bonos del gobierno de Costa Rica. Total, en el 2018 estuvimos a punto de una crisis terrible, fiscal, donde creo que el ministro de Hacienda no dormía pensando en si lo pueden penalizar mucho también, depende de que las calificadoras digan, bueno, este gobierno no ha parado el déficit fiscal. Veamos la historia en el déficit. Al final, en la historia en el déficit teníamos, hace unos años, Costa Rica llegó a ser grado de inversión. Y a partir del deterioro fiscal, a partir de la regla fiscal y, digamos, de ciertas regulaciones que se dieron. Pero también ahora
esa regla fiscal se volvió un freno terrible, ¿verdad? Porque Sí, lo que pasa es que es el castigo, no era para inflaciones de 2 dígitos, era para exacto, una ese es inflación el de un gasto, 1, esa un es la 1,5, un consecuencia, 2, es la ¿verdad? medicina. De 0 a 4 era. Sí, la regla fiscal vino a ser precisamente la medicina de todo este proceso, ¿verdad? Perdimos grado de inversión, empezamos ahí abajo en calificación de riesgo, es decir, nos veníamos viendo cada vez deteriorando hasta que sacamos a tocar fondo, casi que literal, o vernos en la orilla del precipicio en el 2018, cuando finalmente aprueban una ley, ninguna ley perfecta, pero una ley que sí se vienen viendo frutos. Se vienen viendo Aquí. frutos porque al final sí se amplió la base contributiva de algunos servicios y además la regla fiscal es la mejor herramienta que ha Bueno, y tenido. no sabemos todavía los resultados, ¿verdad? Se supone que vamos a tener un superávit Ya el año pasado primario. registramos un Bueno, superávit. 1,8, pero Sí, vamos a ver. ya cambiamos Ya por lo menos las tendencias. espero en Dios que este año Este año, el dato que tengamos un superávit. teníamos, Bueno, es que no tenemos datos todavía, bueno, entonces. el dato que presentaron esta semana, ya hablaban de un punto 9, no me quedó muy claro la fecha de la presentación que vi, pero bueno, se habla, digamos, que este año pueden darse un superávit, que está muy explicado por la regla fiscal. Por supuesto, en un país que hemos tenido sin reactivación económica No, desde ahora. hace muchos años, la regla fiscal No, y nos ahora limita la la reactivación. inflación ahora va a hacer un ajuste doble, ¿verdad? Sí, digamos, ese proceso, por eso yo creo que al nivel fiscal, esa ley, el fruto que estamos viendo ahorita es fruto de esa ley que se aprobó, porque la regla fiscal sí ha venido aportando de acuerdo a lo que se esperaba. Claro, eso depende de la ejecución que cada gobierno en adelante le venga haciendo, ¿verdad? Porque recordemos que ya había una regla fiscal en la Constitución que se dejó de ver. Se implementa esta y bueno, con este gobierno ya tuvieron algunas discusiones con la Contraloría alrededor de la interpretación de la regla. Entonces, digamos que ha sido un mecanismo que ha dado ahorita Dice ya cierta algunos disciplina, frutos. sí. Sí, sí. Entonces les digo, vamos a nadadito de perro, vamos tratando de hacer lo que tenga que hacer para no ahogarnos, pero no realmente viendo un cambio fiscal contundente que nos permita decir, sí, es que ya vemos que la calificación de Costa Rica nos va a dar para algo más en algún momento para bajar los costos. Y yo siempre pongo en el ejemplo una conversación que tuve con la gente de Fitch en algún momento. Y ellos me decían que Costa Rica en Latinoamérica es el mejor país, podrían ser grado de inversión, si no fuera por su déficit fiscal, porque nuestra economía es bastante diversificada, tenemos un nivel de competitividad a nivel regional bueno, una estabilidad Razonable. política buena, pero el punto en esa hoja blanca son las cifras fiscales, porque la sostenibilidad de la deuda en aquel momento era cuando estábamos Subiendo. en exponencial. Ahora sí, en nuestras proyecciones que nosotros vamos haciendo año con año, vemos que este año, ya para el otro año, podemos estar viendo Debiéramos, así es el acuerdo con el fondo, debiéramos de ya comenzar a tener un superávit, pero tienen que la darse. deuda, empezándose a disminuir la deuda, que es como el indicador final que ven los inversionistas internacionales. Empezar a ver que ya no todos los años vamos 69, 68, 70, 71, no, sino que empezar 69 y empezar ahí a bajar. Este debería ser el año pico en términos de crecimiento de deuda. Con retos que nadie nos esperábamos, con una inflación tan alta, que puede ser positiva en los números, porque si el PIB lo estamos inflando por inflación. Puedes aumentar el denominador. Y la deuda es fija, sí, entonces sí, ahí hay un efecto que nos puede engañar en algún momento. Pero bueno, digamos que los números, que es a lo que se fijan bueno, los sí, inversionistas tenemos que internacionales, ser positivos. positivo. Yo creo que el gobierno, yo estoy contento, en general veo medidas importantes. Hay que controlar lógicamente el gasto y hay que hacer una reestructuración del sector público, eso no es, y planificar a largo plazo. Bueno, pero vamos a tener otra oportunidad para conversar porque es demasiado Yo le dije, son tema. como 30 temas, me puso usted al inicio. Bueno, yo se la pongo porque encantado de saludarte, Silvia, y la felicito.
yo formé parte de los clientes al principio, cuando comenzaba el mercado de valores. Aunque siempre bienvenido. Y ¿verdad? éramos muy amigos de la familia Macís. Sí, bueno, y sí, Mercado tiene ya 46 años, está cumpliendo precisamente en estos ¿Cuántos días, años? 46 años. Uy, Fundaron. las canas mías sí, ya tengo más de 46. Don Guillermo fundó, junto con un grupo de empresarios, Sí. la Bolsa Nacional de Valores en aquel momento, precisamente en esa visión de desarrollar como un mecanismo de desarrollo país. Claro. Y creo que esa visión siempre está en los que trabajamos en esta industria de que aquí hay una canalización, al final el mercado es una No, canalización yo creo entre que superavitarios y la deficitarios. dinámica del mercado es sobre todo tener reglas claras y transparentes, ¿verdad? Y que los actores todos tengan las mismas, ¿verdad? Para que pueda esto moverse, ¿verdad? Porque Sí, la si regulación. unos tienen unos impuestos y otros no tienen impuestos, y eso, entonces el mercado no trabaja, ¿verdad? Sí, la regulación es importante, por supuesto, porque lo que trata también es nivelar un poquito las canchas, ¿verdad? Siempre uno dice, bueno, el inversionista por tradición siempre está desnivelado muchas veces con emisores, con expertos, etc. Entonces, eso es lo que tiene que hacer realmente la regulación, tratar de nivelar para protegerlos, no sobreprotegerlos. Y ese balance no es sencillo, pero creo que es un llamado país a trabajar de manera integral. Aquí todos tenemos que trabajar. Gracias, Silvia. No, muchísimo gusto, más bien, y esperamos. Ahí invitado la próxima vez. Gracias a todos.